Hola, bienvenidos a una nueva lectura. Estamos leyendo este libro, América Latina y su criminología, de Rosa del Olmo. Esta es la tercera parte y última, y espero que te esté gustando. Para comprender el discurso criminológico del momento, se tiene que poner atención en las características sociopolíticas de la década en que surge este discurso. En los años 50, por ejemplo, época del auge neocapitalista, donde ese capitalismo consideraba que había triunfado como el máximo desarrollo de la sociedad, cualquier problema que surgiera en su seno tenía que ser explicado por fallas del individuo. Para 1965 se manifestaba públicamente que la prisión no solucionaba el problema delictivo y se empezaba a admitir que el tratamiento del delincuente, tal como se venía concibiendo, había fracasado. Por lo tanto, los métodos de restricción de la libertad en sistema penitenciario se reorientaron hacia el control social al dedicarse a analizar particularmente aquellas técnicas reeducativas implícitas en la semilibertad, la detención parcial y la detención de fin de semana. Lo más significativo de la ideología del control social es señalar recomendaciones enfocadas a despenalizar ciertos actos y con ello reemplazar el tradicional castigo de la prisión por las siguientes medidas: multas, indemnizaciones a las víctimas, clínicas de conductores ebrios, clínicas para drogados y las detenciones de fin de semana. El surgimiento de la criminología en América Latina. Hemos visto hasta ahora que los orígenes de la criminología como ciencia en el continente europeo y concretamente en Italia responde a las necesidades de la burguesía para enfrentar problemas sociales y concretamente el fenómeno del delito. En América Latina se introduce la criminología. Primero, las primeras importaciones, la penitenciaría y el Código Penal. Segundo, la criminología europea se nombra inicialmente antropología criminal, entendida como la ciencia del estudio del delincuente. A raíz del primer Congreso de Antropología Criminal, celebrado en Roma en 1885, Argentina fue el primer país con mayor interés en la nueva ciencia. Tercero, un individuo sería delincuente por fallas en su personalidad y muy especialmente porque era un psicópata. Delincuente y psicópata se volvieron sinónimos en América Latina. La primera medida práctica que se tomó en América Latina para tratar de resolver el problema delictivo, utilizando las enseñanzas de la antropología criminal, fue la creación de los gabinetes de identificación. Estrechamente relacionados con los gabinetes de identificación, surgirían en América Latina los institutos de criminología, los cuales en su inicio eran considerados como organismos técnicos encargados del examen de la personalidad del delincuente, con su sede en los centros penitenciarios de los respectivos países. La finalidad principal de ese examen de la personalidad está dirigido fundamentalmente a ejercer un control más eficiente de ese delincuente. Los institutos de criminología orientados hacia el estudio de la personalidad del delincuente proliferaron en América Latina, pero Argentina fue el primer país que inició con este tipo de estudio, ya que también fue el primero en poner en práctica la criminología clínica en el campo penitenciario. Los primeros congresos latinoamericanos que se celebraron fueron los llamados congresos científicos. El primero se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 1898. El primer congreso científico panamericano incluyó en su agenda el problema delictivo para discutir el tema de los menores delincuentes, de las lesiones corporales, recomendando tomar en cuenta la temibilidad, es decir, la peligrosidad del sujeto para su clasificación. Se hicieron afirmaciones de todo tipo. Por ejemplo, se llegó a señalar que los dientes
pueden ser responsabilizados como factor etiológico del delito, disminuyendo y hasta eliminando la responsabilidad del delincuente. Se llegó al reconocimiento de que el delincuente es un psicópata o actúa en estado psicopatológico, por lo tanto, es preciso el examen de la personalidad en el proceso penal, realizado por psiquiatras que harán el diagnóstico y el pronóstico estimando la personalidad del delincuente. Para 1947 ya está formulada continentalmente la ideología criminológica latinoamericana de la que hemos venido hablando. El delincuente es un psicópata que necesita ser estudiado detenidamente para determinar su grado de peligrosidad y el tipo de sanción que se le debe aplicar, pena o medida de seguridad. Los mexicanos decidieron convocar para octubre de 1949 una reunión que llamarían Primer Congreso Panamericano de Criminología, Criminalística y Odontología Legales. Este congreso no pudo llevarse a cabo. Si la defensa social quería significar la protección a la sociedad, lo que en el fondo se estaba protegiendo en esos momentos era a los regímenes militares del continente. Debido a que en ese momento los campesinos, los trabajadores y las clases medias de América Latina eran los rebeldes frente al sistema imperante. En estas épocas de crisis, el interés parece dirigirse a la norma jurídica penal y no a la criminología. Surgen nuevos delitos y por ende nuevos delincuentes. El consumidor de drogas será el nuevo delincuente. La revista Criminalia, fundada en México en 1933, siempre contó con colaboradores latinoamericanos en su larga historia, así como con representantes de organismos internacionales. Esta revista ameritaría un estudio especial no solo como expresión del desarrollo de la criminología y el derecho penal en América Latina, sino porque mantuvo casi siempre la posición de destacar en sus páginas los problemas específicamente mexicanos. Curiosamente, cuando va perdiendo su carácter mexicano, la revista empieza a decaer. En la criminología de América Latina predomina una concepción de la sociedad dividida en normales, entiéndase los que cumplen la ley, y los otros, quienes tienen que ser anormales porque no acatan las normas de la sociedad y concretamente la ley. Esa concepción del delincuente como anormal cumple una importante función ideológica, justificando la intervención represiva o curativa del Estado como defensa frente a esos otros anormales. En la mayoría de los casos se concibe al delincuente como un psicópata que necesita ser estudiado detenidamente para determinar su grado de peligrosidad y el tipo de sanción que se le debe aplicar, pena o medida de seguridad. En ningún momento se pone en duda la sociedad ni la forma en que crea y aplica la ley. En los textos examinados no se asoma el mínimo cuestionamiento de los encargados de aplicar la ley. Y por supuesto, cualquier referencia a una posible violación de esa ley por los encargados de aplicarla no es objeto de estudio de la criminología latinoamericana. El enfoque en las aulas de estudio en donde se pretende estudiar criminología se enfocan en la escuela clásica positivista, la criminología clínica y la criminología interaccionista, y por supuesto ignoran el surgimiento de la criminología crítica. Las discusiones de los congresos internacionales no se incorporan como aspectos de la docencia en nuestros países porque existen poderosas razones estructurales que lo impiden. El atraso científico de la región no es meramente circunstancial, sino una consecuencia de condiciones básicas de la sociedad latinoamericana actual. Aquí debe señalarse como excepción la labor que está realizando la editorial mexicana de siglo XXI a través de su colección Nueva Criminología y Derecho, difundiendo obras críticas. Sin embargo, los profesores de criminología en muchos casos ignoran estas obras. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea la Sociedad Internacional de Defensa Social, la cual sostiene como principios fundamentales la prevención del delito y el tratamiento del delincuente.
Ese nuevo movimiento de defensa social se encargará de difundir universalmente el concepto del estado peligroso como criterio de la profilaxis criminal, determinando así el tipo de tratamiento a imponer al delincuente. En América Latina no se discuten en el seno de los congresos temas criminológicos tales como la marginación, la desigualdad social, el racismo, la exclusión, la discriminación, la violación a los derechos humanos, temas que generan una violencia importante. En nuestras sociedades se acepta acríticamente que existe un delincuente peligroso que tiene que ser castigado. Espero que te haya gustado la tercera parte de este libro. Recuerda dejarme tus comentarios. Si te gustó la lectura, dale like. En Facebook está la lectura con números de página. Muchas gracias por escucharme.